Bienvenidos a nuestro canal de audiolibros. Si eres un amante de las historias épicas, de los caballeros valientes y los amores imposibles, estás en el lugar adecuado. No olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Hoy comenzamos un viaje fascinante a través de Amadís de Gaula, una obra que ha cautivado a generaciones con sus hazañas de caballeros y su legado literario. A lo largo de los próximos 15 capítulos, vamos a seguir las aventuras de Amadís, un joven caballero que, armado con su valentía y su corazón puro, luchará por su amor y honor en un mundo lleno de desafíos. Cada capítulo está lleno de emoción, magia y heroísmo, elementos que definen a la perfección el género de los libros de caballerías. Acompáñanos en este recorrido y prepárate para una experiencia única. Capítulo 1. El origen de Amadís. La historia de Amadís de Gaula comienza en un reino lejano, en un tiempo y lugar donde la magia y la caballerosidad dominaban el destino de los hombres. La narración arranca con un misterio profundo que envolverá toda la vida de nuestro protagonista. La obra abre un telón a una serie de hechos extraordinarios, en los cuales el destino de un niño se teje desde su misma concepción. En un oscuro y tormentoso atardecer, en una costa solitaria, se cuenta que una mujer de noble linaje y gran belleza, llamada Helena, se encontraba en un barco con rumbo incierto. Helena era la hija de un poderoso rey que gobernaba un pequeño pero próspero reino, en una tierra de fértiles campos y altivos castillos. Sin embargo, Helena había sido prometida a un príncipe de otro reino, un hombre cuya maldad y crueldad eran conocidas por todos. Sin amor en su corazón, y temiendo por su vida, Helena decidió huir, buscando un lugar donde pudiera encontrar la paz y la libertad que anhelaba. Tras días y noches de navegación, el barco en el que viajaba sufrió un naufragio. La tormenta arrebató al capitán, y Helena fue arrastrada a una playa solitaria. Desesperada y exhausta, fue rescatada por un hombre extraño, un caballero misterioso de armadura brillante que parecía venir de otro tiempo. Este caballero, conocido por su valentía y habilidad en la lucha, estaba viajando sin rumbo y tenía un aire de tristeza en su rostro. Este encuentro no fue accidental, pues Helena había sido guiada por fuerzas misteriosas. El caballero, que se hacía llamar Perión de Gaula, la cuidó y la protegió durante su recuperación, y aunque su corazón estaba marcado por el sufrimiento de la guerra, una conexión inexplicable se fue forjando entre ambos. Durante semanas, Perión y Helena compartieron la soledad de aquel rincón del mundo, y, a pesar de sus diferencias y de las tragedias que cada uno llevaba en su alma, un amor puro comenzó a nacer entre ellos. Sin embargo, el destino, que ya estaba marcado para ellos, no los dejaría disfrutar de la paz que tanto deseaban. Una sombra oscura se cernía sobre su felicidad. El destino de Helena estaba sellado por su linaje y las reglas de los reinos. En un acto desesperado de amor, y sabiendo que no podían estar juntos, Helena confesó a Perión que llevaba en su vientre al hijo de ambos, un niño destinado a ser grande en la historia de los caballeros. Sin embargo, también le reveló que no podían estar juntos, pues su padre la buscaría implacablemente. Antes de que pudieran decidir su futuro, Helena, desesperada, huyó una vez más, dejando a Perión solo con el dolor de su pérdida. En ese momento, el caballero juró que encontraría a Helena y protegería a su hijo, cueste lo que cueste. Pero el tiempo no favoreció su búsqueda, y Perión, ya abatido por tantas tragedias, abandonó la misión. El nacimiento de Amadís. Helena, por su parte, no pudo evitar el peso de su destino. Se refugió en un reino lejano y aislado, donde el rey la acogió y le brindó seguridad. Allí, en un oscuro y apartado rincón del palacio, nació su hijo, al que nombró Amadís, en honor a la valía que veía en él desde su primer respiro. El niño, desde su nacimiento, demostró ser excepcional. Su llanto era fuerte y lleno de vitalidad, y sus ojos, al mirarlo, parecían reflejar una sabiduría ancestral. Lo que nadie sabía era que el nacimiento de Amadís no era un simple hecho. El niño no era como cualquier otro. Helena, aunque no comprendía del todo, sabía que su hijo estaba destinado a algo mucho más grande que cualquier mortal podría imaginar. Su linaje, marcado por la sangre de un caballero noble y una mujer de nobleza real, lo hacía único, pero también portador de un destino lleno de desafíos. El abandono de Amadís. Como una sombra que se cernía sobre su vida, el reino donde vivió Helena estaba marcado por la intriga y la envidia. El rey, sabiendo que el niño era hijo de una mujer que había huido de su prometido, temía por las repercusiones políticas que podría traer la revelación de la verdad sobre el origen de Amadís.
Por lo tanto, para protegerlo, decidió enviar al niño lejos de su reino, bajo el cuidado de un anciano ermitaño que vivía en las montañas. Este hombre sabio y de buena voluntad, conocido como Mestre Ares, fue elegido por el rey para criar al niño en secreto. De esta forma, el destino de Amadís comenzó a tomar forma. Creció en un lugar apartado, rodeado de las enseñanzas y los secretos de la naturaleza, lejos de las intrigas de los reinos. Mestre Ares cuidó del niño como si fuera su propio hijo, enseñándole los valores de la vida y los principios que todo caballero debe conocer: honor, valentía y, sobre todo, lealtad. A medida que Amadís fue creciendo, demostró ser un joven de gran destreza, fuerza y nobleza de corazón. Aunque nunca llegó a conocer la identidad de su madre ni las circunstancias de su nacimiento, su espíritu indomable y su amor por la justicia lo llevaron a desafiar cualquier obstáculo que se le presentara. Los años pasaron, y Amadís comenzó a comprender que había algo grande en su interior, algo que lo hacía diferente. Pero el joven caballero aún no sabía que su destino estaba por ser revelado, y con él, los secretos que cambiarían su vida para siempre. El llamado del destino. Una tarde de primavera, cuando Amadís tenía ya 16 años, Mestre Ares lo llevó a las llanuras cercanas para enseñarle el arte de la espada. Allí, mientras entrenaban, una extraña sensación invadió al joven. Sintió en lo más profundo de su ser que su destino lo llamaba, que la vida que había llevado hasta entonces no era más que el preludio de algo mucho más grande. Este primer capítulo establece no solo el origen de Amadís, sino también el tono épico y misterioso que definirá su vida. Está claro que su destino no será uno fácil, pero también está marcado por una serie de pruebas y desafíos que lo llevarán a convertirse en uno de los caballeros más grandes de la historia. Capítulo 2. La infancia de Amadís y su educación. Amadís creció bajo el cuidado de Mestre Ares, un hombre sabio y experimentado que vivía en una cueva en lo más profundo de las montañas, alejado del bullicio de la vida cortesana. A pesar de su reclusión, Mestre Ares no era un hombre aislado, sabía mucho sobre el mundo y sus complejidades. Había sido un caballero en su juventud, conocido por su destreza en la espada y su corazón noble, pero había elegido retirarse de la vida militar para dedicarse al estudio de las artes antiguas, el conocimiento y la filosofía. Así, cuando Amadís llegó a su vida, Mestre Ares aceptó con gusto la responsabilidad de su educación, reconociendo en él un talento innato que debía ser cultivado. Desde el primer día que Amadís llegó a su hogar en las montañas, Mestre Ares notó la presencia de algo especial en él. Aunque era un niño pequeño en ese entonces, sus ojos reflejaban una mirada profunda, como si desde tan temprana edad ya comprendiera el peso de los secretos que aún no le habían sido revelados. A los pocos meses de haber llegado a la cueva, Amadís ya había comenzado a mostrar una gran destreza con las armas, incluso a una edad temprana. El entrenamiento físico y mental de Amadís. El anciano comenzó a instruir a Amadís en los rudimentos del combate, pero también en los estudios que un caballero debía dominar. Las lecciones de Mestre Ares no se limitaban al manejo de la espada o el uso de la lanza. Además de las habilidades bélicas, el anciano le enseñó las artes de la diplomacia, la lectura de los antiguos textos y las historias de héroes que marcaron la historia de los reinos. Estas enseñanzas fueron complementadas por la observación de la naturaleza, pues Mestre Ares creía firmemente que el conocimiento sobre el mundo natural fortalecía la mente de un caballero, ayudándolo a tomar decisiones sabias y equilibradas en momentos de conflicto. Cada día, Amadís se despertaba antes del amanecer, en la fría cueva donde se resguardaba, para comenzar su jornada de entrenamiento. Aprendió a manejar la espada con una habilidad sorprendente para su edad. Mientras otros niños de su misma edad no sabían más que jugar, Amadís practicaba con el mismo empeño que un caballero experimentado, repitiendo movimientos una y otra vez hasta que la espada parecía formar parte de su propio cuerpo. El joven adquirió destreza en el uso de la lanza, el arco y la flecha, y su agilidad lo hacía destacar incluso entre los adultos que venían a visitar a Mestre Ares en busca de consejo. Pero la verdadera enseñanza de Mestre Ares iba más allá de lo físico. Con paciencia, le transmitió las lecciones sobre el honor, la valentía y la integridad. Le enseñó que un caballero no solo debe luchar con la espada, sino también con la mente y el corazón. El concepto de justicia fue otro de los pilares fundamentales de la educación de Amadís. Aprendió que la verdadera grandeza no provenía de las victorias en el campo de batalla, sino de la capacidad de proteger a los inocentes, ser fiel a los ideales y defender lo que es justo, aunque ello requiriera sacrificios personales. El despertar de su espíritu caballeresco. Con el paso de los años,
Amadís fue creciendo no solo en cuerpo, sino también en sabiduría. A medida que se adentraba en la adolescencia, el joven comenzó a mostrar una presencia y una serenidad que fascinaban a quienes lo conocían. A pesar de su juventud, su porte de caballero ya era evidente. Con su armadura de cuero que él mismo había confeccionado bajo la supervisión de Mestre Ares, se veía como un caballero experimentado, a pesar de no haber sido probado en combate real. Una de las lecciones más importantes que Mestre Ares le dio a Amadís fue sobre el amor, una enseñanza que cambiaría su vida para siempre. Aunque Amadís había sido educado en el arte de la guerra y el honor, nunca se le había hablado de las pasiones del corazón. Fue entonces cuando Mestre Ares le contó historias de grandes amores entre caballeros y damas, historias de sacrificios y pruebas de devoción. Le habló del amor puro y fiel, un amor que, aunque a menudo causaba dolor, también otorgaba una gran fuerza. Fue a través de estas historias que Amadís comenzó a comprender que, en su vida, el amor sería una motivación tan poderosa como la espada. Un día, mientras Amadís se encontraba practicando solo en el bosque cercano, una extraña sensación lo invadió. Algo en su corazón le decía que su vida no debía seguir estando apartada del mundo. A pesar de las enseñanzas de Mestre Ares, que le pedían que permaneciera alejado de las tierras de los reinos, el joven comenzó a sentir un impulso, como si una voz interna lo llamara hacia un destino aún desconocido. El espíritu de un verdadero caballero comenzaba a despertar dentro de él. El encuentro con el hombre misterioso. Una mañana, mientras recorría las colinas cercanas, Amadís tuvo un encuentro con un hombre misterioso que viajaba solo. Este hombre, un caballero errante de edad avanzada, le habló de las grandes guerras y las batallas que se libraban en los reinos. Aunque este caballero no reveló mucho sobre sí mismo, Amadís quedó impresionado por su porte y su sabiduría. Durante el breve encuentro, el caballero le contó historias de otros caballeros famosos, de reyes que caían y de tierras lejanas donde los héroes se levantaban en defensa de la justicia. El hombre misterioso, al ver la determinación en los ojos de Amadís, le dio un consejo que sería crucial para su futuro. «Hijo mío», le dijo, «la vida de un caballero no está hecha solo de victorias en combate. Tu destino te llevará a lugares que nunca has imaginado, y serás probado de muchas maneras. Recuerda siempre que el verdadero caballero es aquel que lucha no solo con la espada, sino con el corazón». Amadís, tocado por esas palabras, comenzó a entender que su vida estaba marcada por algo mucho mayor de lo que había conocido hasta entonces. El hombre se despidió, dejándole a Amadís un medallón, que el joven caballero llevaría consigo como símbolo de su futura misión. El despertar del caballero. Esa noche, mientras meditaba bajo las estrellas, Amadís comprendió que su vida estaba a punto de dar un giro irrevocable. El entrenamiento, los sacrificios y las enseñanzas de Mestre Ares habían sido solo el comienzo. El llamado del destino se hacía cada vez más fuerte en su pecho, y el joven caballero sabía que era hora de abandonar las montañas y enfrentar lo que el futuro le tenía reservado. Este capítulo describe los años formativos de Amadís, su educación bajo Mestre Ares y el despertar de su espíritu caballeresco. Se establecen las bases de su personalidad, un caballero honorable, valiente, pero también guiado por un profundo sentido del amor y la justicia. A medida que se prepara para enfrentar su destino, el joven siente que su vida está a punto de cambiar, y el capítulo culmina con una sensación de anticipación sobre lo que está por venir. Capítulo 3. La partida de Amadís y el encuentro con el mundo. Con el paso de los años, la vida de Amadís se había forjado en las montañas, alejado del mundo que una vez había sido su destino. Bajo la tutela de Mestre Ares, el joven caballero había crecido no solo en habilidad física, sino también en sabiduría y templanza. Pero, como siempre ocurre con los héroes predestinados, el momento de su partida había llegado. El llamado de su destino era más fuerte que cualquier lazo que pudiera tener con la tranquila vida en las montañas, y Amadís comenzó a sentir que su verdadero camino lo esperaba más allá de las cumbres y los valles que conocía tan bien. Una noche, mientras meditaba frente a la hoguera, Mestre Ares le habló sobre la inevitabilidad de su partida. Sabía que el joven caballero ya había alcanzado la madurez necesaria para enfrentarse al mundo, y que, tarde o temprano, tendría que salir a cumplir con su destino. El anciano, aunque triste por la separación, comprendía que era el momento adecuado. La preparación física y espiritual de Amadís estaba completa, y el joven debía probarse en el mundo que tanto había estado esperando conocer. Amadís, le dijo Mestre Ares, ha sido formado en los valores que un caballero debe abrazar, el honor, la valentía y la justicia.
Pero el verdadero desafío no será aprender de los libros ni entrenar en las montañas. El verdadero desafío será enfrentarte al mundo, donde tu temple será probado en cada momento. No olvides nunca las lecciones de tu corazón, y sobre todo, no pierdas de vista lo que es justo. Con estas palabras, Amadís entendió que el tiempo había llegado. Aunque sentía una mezcla de tristeza y emoción, no vaciló. Se preparó para el viaje que cambiaría su vida para siempre. El anciano, con una mirada de cariño y un último consejo, lo despidió. Le entregó una espada de gran valor, forjada en las antiguas tierras de los caballeros, con una empuñadura que llevaba un grabado en latín que significaba: el que sirve con honor será el más grande de todos. Era la espada que Mestre Ares había usado en su juventud, y ahora sería el símbolo del compromiso de Amadís con los ideales de la caballerosidad. El primer paso en el mundo de los caballeros. Amadís emprendió su viaje hacia lo desconocido. El camino era largo y arduo, y aunque su corazón estaba lleno de valentía, había algo dentro de él que aún desconocía: los desafíos y las pruebas que tendría que superar. Sabía que el camino de un caballero estaba lleno de honor, pero también de sacrificios. Los primeros días de viaje fueron tranquilos, y Amadís se dedicó a aprender sobre las distintas tierras que atravesaba. El joven caballero se sintió atraído por las aldeas y pueblos que encontraba, donde las personas vivían con humildad y laboriosidad. Sin embargo, en su corazón, siempre latía la duda sobre lo que realmente lo estaba esperando. Había escuchado hablar de las grandes hazañas de otros caballeros, de sus batallas y de sus gestas heroicas, pero hasta ese momento, él mismo no había tenido la oportunidad de probarse en un enfrentamiento real. Un día, al caer la tarde, mientras se acercaba a una pequeña villa en las colinas, Amadís escuchó el clamor de una multitud que se alzaba en el aire. Al acercarse, vio a un grupo de hombres armados que rodeaban a una figura solitaria, un joven que no parecía tener más de 15 años. Los hombres, de aspecto cruel y amenazante, se burlaban del muchacho, que estaba claramente desarmado. Intrigado, Amadís se acercó a los hombres y, con una voz firme, les pidió que cesaran su ataque. «¿Por qué atacáis a este muchacho?», preguntó, con el brillo de la espada reflejándose en sus ojos. «Este joven es un campesino sin honor ni valor», respondió uno de los agresores con tono burlón. «Viene de un linaje bajo y su vida no vale nada. Le enseñamos a respetar el orden de las cosas». Amadís no pudo soportar tal injusticia. Sabía que un caballero debía proteger a los débiles y defender lo que era justo. Sin pensarlo más, desenvainó su espada y se interpuso entre el grupo y el joven campesino. La espada, reluciente y afilada, cortó el aire con una precisión que sorprendió a los agresores. «Retiraos», ordenó Amadís, con una voz que no dejaba lugar a dudas. «Vuestro ataque es injusto, y como caballero, es mi deber defender a los inocentes». Los hombres, sorprendidos por la presencia de un caballero tan joven, dudaron por un momento. Sin embargo, uno de ellos, el líder del grupo, intentó desafiarlo, diciendo: «Tú no eres más que un niño, ¿qué sabrás tú de la honra y el valor?». Amadís no dudó ni un segundo. Con un movimiento rápido y certero, desarmó al líder, dejándolo tendido en el suelo. Los otros hombres, al ver la habilidad y la determinación de Amadís, comprendieron que enfrentarse a él era un error. Con rapidez, huyeron del lugar, dejando a Amadís y al joven campesino en paz. El campesino, agradecido, se acercó a Amadís y le dijo: «Mi nombre es Gonzalo. Nunca olvidaré tu ayuda, noble caballero». Amadís asintió con una sonrisa, aunque su mirada permaneció serena. No buscaba reconocimiento ni fama. Su única misión era hacer lo correcto. «Hazlo por aquellos que no pueden defenderse, joven Gonzalo. Esa es la verdadera misión de un caballero». El camino hacia el reino de la justicia. Después de su encuentro en la villa, Amadís sintió una sensación de satisfacción en su corazón. Había actuado con honor, y su espada había defendido lo que era justo. Aunque esta fue una pequeña victoria, la primera de muchas, Amadís comenzó a comprender lo que realmente significaba ser un caballero. Su vida ya no estaba marcada por las enseñanzas de Mestre Ares ni por las montañas solitarias. Ahora, debía enfrentar el mundo exterior, con todos sus desafíos y dificultades. Así fue como, paso a paso, Amadís fue adquiriendo fama por su nobleza y valentía. Su reputación comenzó a extenderse, y los rumores sobre el joven caballero de gran destreza y honor comenzaron a llegar a los oídos de los reyes y nobles de los distintos reinos.
Este tercer capítulo marca el comienzo de la verdadera aventura de Amadís en el mundo exterior. Se enfrenta por primera vez a una prueba de valor, donde defiende a un inocente y demuestra el verdadero propósito de su existencia como caballero. A partir de este momento, su vida tomará un rumbo lleno de retos y nuevas oportunidades para demostrar su valía. Capítulo 4. El encuentro con la dama Briolanja y el desafío del caballero desconocido. Amadís continuó su viaje por diversas tierras, probándose cada vez más en combate y viviendo de acuerdo con los principios de caballerosidad que Mestreares le había inculcado. Con el tiempo, su reputación como un caballero valiente y justo comenzó a extenderse, y muchos lo reconocían como uno de los más prometedores de la nueva generación. A pesar de su juventud, Amadís ya había demostrado que su destreza en las armas y su compromiso con la justicia lo hacían destacar entre los caballeros de su tiempo. Un día, mientras cabalgaba por un camino solitario en una vasta llanura, Amadís vio a lo lejos una pequeña comitiva que se acercaba. En el centro de la comitiva, una figura femenina montaba un hermoso corcel blanco. Su porte era tan imponente que, al verla, Amadís sintió como si todo el entorno se detuviera por un momento. Era una dama, y no una dama cualquiera, sino una figura que irradiaba nobleza y misterio. Cuando la comitiva se acercó, Amadís pudo ver más claramente a la mujer. Su rostro era de una belleza inusitada, con unos ojos que reflejaban una profunda tristeza y un aire de serenidad que la hacía aún más deslumbrante. Ella llevaba una capa de terciopelo azul que resaltaba sus rasgos delicados, y su presencia era tan magnética que todos los caballeros que la acompañaban parecían brillar a su lado. Era evidente que se trataba de una dama de gran rango, posiblemente de la nobleza, y su mirada se cruzó con la de Amadís en un instante. Al acercarse, la dama habló con una voz suave, pero llena de autoridad. «Joven caballero», dijo, «soy Briolanja, hija del rey Lisardo, y vengo de tierras lejanas en busca de justicia. Mi reino ha caído bajo la tiranía de un caballero cruel, valeroso, quien ha usurpado el trono de mi padre y ha sometido a mi gente a su voluntad». Amadís, al escuchar las palabras de la dama, sintió un impulso profundo de compasión por su causa. No solo era una dama en apuros, sino que su reino estaba siendo oprimido por un caballero malvado, algo que tocaba directamente los valores por los cuales él luchaba. Briolanja continuó, explicando cómo su padre, el rey Lisardo, había sido derrotado en batalla y desterrado, y cómo ella había tenido que huir para salvar su vida. Pero ahora, deseaba recuperar su reino, y solo un caballero de gran renombre podría ayudarla a recuperar su honor y el de su gente. «Mi corazón está lleno de angustia, pero también de esperanza, noble caballero», dijo Briolanja. «Sé que solo alguien como tú, un caballero de gran honor, puede ayudarme a devolver la paz a mi tierra. Te ruego que me acompañes». Amadís, tocado por el sufrimiento de la dama y por la nobleza de su causa, no dudó ni un momento. «Mi espada está a tu servicio, noble dama», respondió con firmeza. «No solo por tu belleza, sino por la justicia que tu reino necesita, voy a luchar contra ese caballero tirano». Así, sin pensarlo más, Amadís se unió a la comitiva de Briolanja. A medida que viajaban hacia su tierra natal, la dama le relató más sobre el tirano valeroso. Era un caballero de gran destreza en combate, y su fama había crecido por su brutalidad en la guerra. Había usurpado el trono de Lisardo mediante una serie de engaños y traiciones, y ahora gobernaba con mano de hierro, oprimía a los aldeanos y mantenía a su pueblo bajo un régimen de terror. Al escuchar esto, la rabia y la justicia hervían dentro de Amadís. No solo por la injusticia que había sufrido el pueblo de Briolanja, sino también por el desafío personal que representaba enfrentarse a un caballero tan formidable como valeroso. Sabía que, si quería demostrar su valía como caballero, este sería el primer gran reto que tendría que afrontar en su vida. El desafío del caballero desconocido. Cuando llegaron a la frontera de las tierras del reino de Briolanja, la comitiva fue interceptada por un caballero desconocido, armado con una pesada lanza y una armadura reluciente. El caballero, de mirada desafiante y altiva, se aproximó a Amadís con una sonrisa burlona. «¿Quién es este joven que se atreve a acompañar a la noble dama Briolanja?», preguntó el caballero, con tono retador. «¿Crees que puedes enfrentarte a un caballero de mi estirpe?». Amadís no se dejó intimidar por las palabras del desconocido. «Soy Amadís de Gaula, y mi misión es restaurar la justicia en estas tierras. No busco confrontación, pero si eres un obstáculo en mi camino, estaré dispuesto a medirme contigo en combate». El caballero, al escuchar su nombre, se mostró aún más confiado.
Ah, Amadís de Gaula. He oído hablar de ti. Dicen que eres un caballero valiente, pero la verdadera prueba de tu valor es enfrentarte a mí en combate. Si eres digno de la dama Briolanja, primero tendrás que vencerme. Si no puedes, mejor que abandones este camino. Amadís, lleno de determinación y firmeza en su espíritu caballeresco, aceptó el reto sin dudarlo. Sabía que este era el primer obstáculo real en su camino, y no podía permitir que su honor se viera mancillado por las provocaciones de un caballero arrogante. El combate entre los dos caballeros. El combate comenzó con una serie de golpes rápidos y furiosos. El caballero desconocido, con su lanza, intentaba mantener a Amadís a distancia, pero él, con su destreza y velocidad, logró esquivar los ataques, acercándose cada vez más. El sonido de las espadas y lanzas chocando resonaba en el aire, mientras los dos caballeros luchaban con todas sus fuerzas. La tierra bajo sus pies vibraba con cada golpe. Aunque el caballero desconocido parecía tener ventaja al principio debido a su lanza, Amadís usó su agilidad para esquivar los ataques, buscando siempre una oportunidad para golpear. Finalmente, con un movimiento rápido y preciso, Amadís desarmó a su oponente y lo derribó al suelo. El caballero, ahora derrotado, se levantó lentamente y, reconociendo la habilidad de Amadís, se inclinó ante él. «Eres un caballero digno», Amadís de Gaula dijo con respeto. «He subestimado tu habilidad. Te ruego que me perdones». Amadís, con nobleza, le tendió la mano. La verdadera victoria no está en derrotar a un adversario, sino en saber perdonar a quien se ha equivocado. «Levántate, caballero». Briolanja, observando la escena, se acercó y agradeció a Amadís por su valentía. «Gracias, noble caballero», dijo. «Tu honor es más grande de lo que imaginaba, y ahora sé que he hecho bien en confiar en ti». Este capítulo marca un momento crucial en la vida de Amadís. No solo comienza a ser conocido por su destreza en el combate, sino que también demuestra las cualidades esenciales de un verdadero caballero: valentía, honor y compasión. Además, el desafío que enfrenta con el caballero desconocido le sirve como una preparación para la gran batalla que se avecina contra el tirano valeroso, quien tendrá que enfrentarse a la justicia que Amadís está dispuesto a traer a su reino. Capítulo 5. La llegada al reino de Briolanja y el conflicto con el tirano valeroso. Tras su victoria en el combate con el caballero desconocido, Amadís de Gaula continuó su viaje con la noble dama Briolanja hacia el reino que una vez había sido gobernado por su padre, el rey Lisardo. A medida que se adentraban en las tierras que antes habían sido prósperas y felices, Amadís notó la desolación que había dejado la tiranía de Valeroso. Los campos, una vez verdes y fértiles, ahora estaban secos y desolados. Las aldeas, que antes cantaban de alegría, estaban calladas, y los pocos campesinos que quedaban vivían con miedo, siempre mirando sobre sus hombros. La dama Briolanja, al ver cómo su tierra se había transformado bajo el yugo del tirano, sentía su corazón oprimido. A pesar de su dolor, no podía rendirse. Sabía que la única forma de restaurar la paz y la justicia era enfrentarse al caballero valeroso y reclamar lo que le pertenecía por derecho: el trono de su padre. Amadís, por su parte, también sentía el peso de la situación. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería fácil. El caballero valeroso no era un hombre común, sino un guerrero formidable, conocido por su crueldad y su destreza en el campo de batalla. Sin embargo, Amadís no vaciló, su misión era clara, y su deber como caballero lo impulsaba a seguir adelante, sin importar el peligro que enfrentara. Cuando llegaron a las murallas del castillo de Valeroso, un sentimiento de tensión flotaba en el aire. La fortaleza del tirano era imponente, una construcción de piedra oscura que parecía desafiar al cielo mismo. Los guardias que custodiaban las puertas del castillo eran grandes y temibles, con armaduras que brillaban al sol y largas lanzas que apuntaban hacia el horizonte. Briolanja se adelantó y, con voz firme, habló a los guardias: «Soy Briolanja, hija del rey Lisardo, y vengo a reclamar lo que por derecho me pertenece. Mi padre fue derrocado injustamente por Valeroso, y vengo a exigir justicia». Los guardias, al reconocerla, se miraron entre sí con dudas. No era común que alguien se presentara tan valientemente ante el castillo del tirano. Finalmente, uno de ellos habló en tono burlón: «La dama Briolanja no tiene poder aquí. Este reino es ahora gobernado por el caballero Valeroso, y cualquier intento de reclamar el trono será castigado con la muerte». Sin embargo, Amadís, que había permanecido en silencio hasta ese momento,
intervino con firmeza, no solo la dama Briolanja viene en busca de justicia. Yo, Amadís de Gaula, caballero errante, he jurado ayudarla a recuperar lo que le pertenece. Si el tirano valeroso tiene algún honor, que se presente ante mí. Si no, que se prepare para enfrentar la justicia. Las palabras de Amadís resonaron con fuerza, y los guardias, viendo su determinación y el brillo de su espada, comprendieron que no sería fácil deshacerse de ellos. Finalmente, uno de los guardias entró al castillo para llevar el mensaje a Valeroso. El desafío con Valeroso. Al poco tiempo, Valeroso apareció en lo alto de las murallas del castillo. Era un hombre alto y fuerte, con una mirada feroz que reflejaba la dureza de su corazón. Su armadura negra estaba adornada con símbolos de poder, y en su mano sostenía una espada que parecía pesar 1 tonelada. Su presencia era imponente, y su sola aparición causó un estremecimiento en los corazones de los presentes. Amadís de Gaula, ¿por qué vienes a desafiarme?, gritó Valeroso desde las murallas. ¿Acaso no sabes que este reino me pertenece por derecho, y que cualquier intento de arrebatarme lo que he ganado será castigado con la muerte? Amadís, sin inmutarse, respondió con voz clara: he venido en nombre de la justicia, Valeroso. Tu tiranía ha destruido este reino, y es hora de que pagues por tus crímenes. No me importa lo que hayas ganado, porque sé que tu poder es injusto. Soy un caballero, y mi deber es restaurar lo que es justo. Al escuchar las palabras de Amadís, Valeroso soltó una carcajada burlona. Un caballero que viene a darme lecciones de justicia. Mejor vete antes de que me moleste en destruirte. Pero Amadís no retrocedió. Desenvainó su espada con rapidez, y con un gesto decidido, comenzó a caminar hacia las puertas del castillo. El desafío estaba claro, y Valeroso no pudo evitar sentir una chispa de inquietud al ver la firmeza de su oponente. En ese momento, Briolanja se acercó a Amadís y le susurró al oído: ten cuidado, Amadís. Valeroso es conocido por sus trampas. No solo es un buen guerrero, sino que usa tácticas sucias para ganar. No te fíes de su honor. Amadís asintió, entendiendo la advertencia. Sabía que la batalla que se avecinaba no sería solo de fuerza, sino también de astucia y estrategia. Valeroso era un caballero astuto, y su victoria en el campo de batalla había sido conseguida no solo por su habilidad con las armas, sino también por su capacidad para manipular y engañar. La batalla decisiva. El campo de batalla se preparó rápidamente, y Valeroso descendió desde las murallas, acompañado de un grupo de caballeros leales a su causa. Los dos bandos se enfrentaron en un combate feroz. Amadís, con su destreza y habilidad con la espada, se enfrentó a los caballeros de Valeroso uno por uno, derribándolos con maestría. Sin embargo, el verdadero desafío era Valeroso. Cuando finalmente Amadís y Valeroso se encontraron cara a cara, el aire se cargó de tensión. Los dos caballeros se miraron fijamente, sin pronunciar palabra alguna. Sabían que este enfrentamiento determinaría el futuro del reino. El combate fue brutal y encarnizado. Valeroso mostró su gran destreza con la espada, pero Amadís, con su agilidad y su entrenamiento en las artes de la caballerosidad, logró mantener la calma y anticipar los movimientos de su oponente. Tras una serie de golpes y paradas, Amadís encontró una abertura en la defensa de Valeroso, y con un movimiento rápido y preciso, desarmó a su oponente. Valeroso, derrotado, cayó al suelo con una expresión de incredulidad en su rostro. Amadís, con su espada en mano, miró al tirano y dijo: la justicia ha sido restaurada. Tu tiempo de gobernar con miedo ha llegado a su fin. Con esa victoria, Briolanja recuperaba su reino, y Valeroso, derrotado y humillado, fue llevado prisionero. El reino de Lisardo se levantó nuevamente, y el pueblo celebró la restauración de la paz y la justicia. Este capítulo marca un punto decisivo en la historia de Amadís. Su combate contra Valeroso no solo lo establece como un caballero de gran habilidad y honor, sino que también demuestra su compromiso con la justicia, algo que se convertirá en el eje central de sus futuras aventuras. Con la caída de Valeroso, se inicia una nueva era para el reino, y Amadís se gana un lugar de honor en la historia de los caballeros. Capítulo 6. La llegada de un misterioso aliado y los rumores sobre el envenenamiento de Briolanja. Después de la derrota de Valeroso y la restauración del reino de Briolanja, todo parecía haber regresado a la normalidad. Briolanja recuperó su trono y comenzó a reconstruir su reino, mientras Amadís se consolidaba como un caballero de renombre,
admirado tanto por su destreza en combate como por su nobleza de corazón. La gente del reino celebraba la victoria sobre el tirano y las tierras comenzaban a sanar de las heridas dejadas por la opresión. Sin embargo, el tiempo de paz que tanto anhelaba Briolanja no duró mucho. Los ecos de su restauración llegaron a oídos de quienes aún se oponían a su gobierno, y no todos estaban dispuestos a aceptar su regreso al trono. Había quienes deseaban que el reino siguiera bajo el control de los tiranos o que incluso otros caballeros pudieran ocupar el trono por la fuerza. Una tarde, mientras Amadís paseaba por los jardines del castillo, acompañado de algunos de sus hombres, fue abordado por un anciano mensajero que, con rostro preocupado, se acercó rápidamente a él. El mensajero le entregó una carta sellada con un símbolo desconocido para Amadís, pero el apuro y la seriedad del anciano indicaban que el mensaje que contenía no era trivial. Sir Amadís, he viajado desde tierras lejanas para entregarte este mensaje. Es urgente, y se refiere a la seguridad de la dama Briolanja. Recibí la noticia de un misterioso complot que se está fraguando en las sombras. Dijo el mensajero, con voz temblorosa. Amadís rompió el sello con rapidez y leyó las palabras escritas en el pergamino, que contenían un mensaje alarmante. Briolanja estaba en peligro. Alguien dentro de su corte había conspirado para envenenarla, y no se trataba de un veneno común, sino de uno tan potente que, si no se actuaba con rapidez, su vida corría un gran riesgo. El mensajero, al ver la preocupación en el rostro de Amadís, explicó con mayor detalle. El veneno ha sido administrado de manera sutil, y sus efectos comienzan a manifestarse lentamente. La dama ha sufrido de extraños mareos y debilidad durante los últimos días, pero los médicos del castillo no han logrado encontrar ninguna causa. Hay rumores en el reino que apuntan a que alguien cercano a ella está detrás de este acto horrible. Nadie sabe quién lo ha hecho, pero lo cierto es que Briolanja está en grave peligro. Amadís no dudó ni un instante. Sabía que debía actuar rápidamente para salvar a la dama Briolanja, y que este nuevo desafío no solo pondría a prueba su valentía, sino también su capacidad para resolver una intriga en el corazón de la corte. Aunque su primera reacción fue dirigirse directamente al palacio, Amadís se detuvo un momento y pensó que este complot podría estar mucho más allá de lo que parecía. Una conspiración como esta requeriría no solo fuerza, sino astucia para descubrir quién estaba detrás de ella. La investigación y el misterio del veneno. Amadís pidió al mensajero que lo acompañara al castillo, y antes de entrar, envió a un pequeño grupo de sus caballeros para interrogar a los sirvientes y habitantes del castillo sobre cualquier detalle que pudieran haber notado en los días anteriores. Cuando llegaron al interior, se dirigieron rápidamente hacia el aposento de Briolanja, quien se encontraba descansando, pálida y fatigada, pero con su dignidad intacta. El dolor físico parecía no haberle restado fuerzas, pero su mente estaba alerta. Briolanja, al ver a Amadís, esbozó una leve sonrisa de agradecimiento, pero su rostro reflejaba la preocupación que la consumía. Te agradezco mucho tu preocupación, noble caballero, dijo, con una voz débil. Sin embargo, no sé quién podría desearme el mal en mi propio reino. Yo confiaba en todos los que me rodean, pero quizás me he equivocado. Amadís se acercó con cautela, observando su estado con detenimiento. Al principio, su instinto le dijo que este no era un veneno común. Había algo en el aire, algo inquietante que le decía que las cosas no eran tan simples como parecían. No te preocupes, Briolanja, respondió Amadís con suavidad, pero con firmeza. Voy a encontrar al culpable de esto. Hay algo más que se me escapa en esta historia, y no descansaré hasta descubrir la verdad. Los caballeros y los sirvientes del castillo fueron convocados para realizar una investigación exhaustiva. Todos los alimentos que habían sido consumidos por la dama durante los días previos a su enfermedad fueron examinados, pero no se encontró evidencia de que el veneno proviniera de la comida. La búsqueda de pistas se extendió a las personas cercanas a Briolanja, y poco a poco, comenzaron a surgir rumores que señalaban a algunos miembros de la corte, pero nadie podía confirmarlo. La llegada de un misterioso aliado. En medio de esta investigación, un caballero extraño apareció en el castillo. Nadie sabía exactamente de dónde venía ni quién lo había enviado, pero su presencia causó una gran sensación. El hombre, de rostro cubierto por un yelmo oscuro, se presentó ante Amadís en un rincón apartado del castillo. Su voz era grave, pero sus palabras estaban llenas de autoridad. Soy un aliado de la justicia, Amadís de Gaula. He seguido los rastros de esta conspiración hasta aquí,
y tengo información valiosa sobre quién está detrás del veneno que ha estado afectando a la dama Briolanja», dijo el misterioso caballero. Amadís, al principio desconfiado, observó a este extraño con atención. «¿Quién eres, y cómo sabes todo esto?». El caballero levantó el yelmo, revelando su rostro. Era un hombre de mediana edad, con una mirada astuta y una barba delgada. No parecía ser un caballero cualquiera, sino alguien con conocimientos profundos sobre los asuntos del reino. «Mi nombre es Orlando, y vengo de tierras lejanas, donde he sido testigo de muchas conspiraciones y traiciones. Lo que está ocurriendo en este castillo no es una casualidad. El veneno no ha sido administrado solo por un traidor dentro de la corte, sino por un enemigo mucho más peligroso, que desea ver el reino sumido en el caos». Amadís se mostró sorprendido, pero comprendió que Orlando podía ser el aliado que necesitaba. El caballero extraño le contó que el veneno no solo era una herramienta para debilitar a Briolanja, sino una estrategia para tomar el trono. El verdadero objetivo era crear un ambiente de desconfianza y pánico en la corte, lo que permitiría a los conspiradores aprovecharse de la debilidad de la reina. «Debemos encontrar la fuente del veneno», dijo Orlando. «Solo entonces podremos desmantelar esta conspiración». Amadís, decidido a proteger a la dama y restaurar la estabilidad del reino, aceptó la ayuda de Orlando. Sabía que, aunque su destreza con las armas y su valentía eran innegables, un misterio tan profundo requería más que solo combate. También necesitaba la astucia de un aliado que pudiera entender los intrincados juegos de la corte. Este capítulo da un giro dramático en la narrativa de Amadís de Gaula, al introducir una nueva capa de complejidad a la historia. La amenaza del veneno no solo pone en peligro la vida de Briolanja, sino que también destapa una red de traiciones y conspiraciones en su propio reino. La llegada del misterioso Orlando abre una nueva vía para investigar y resolver este complot, llevando a Amadís a un desafío distinto, uno que pondrá a prueba no solo su fuerza, sino su capacidad para desentrañar los secretos más oscuros de la corte. Capítulo 7. El misterio del traidor y el descubrimiento de la trama secreta. La preocupación por el estado de Briolanja continuó siendo la prioridad en el castillo. Los médicos del reino, aunque expertos, no lograban encontrar el remedio para el veneno que amenazaba la vida de la reina. A pesar de sus esfuerzos, la dama seguía debilitándose, y los síntomas del envenenamiento no hacían más que intensificarse. Amadís no descansaba, ya que sentía una profunda responsabilidad no solo por la seguridad de Briolanja, sino por el bienestar del reino entero, que había sido sumido en el caos por el veneno. El caballero Orlando, cuya misteriosa aparición había sorprendido a todos, había insistido en que la clave del veneno se encontraba en desentrañar la identidad de los conspiradores. Amadís, agradecido por la ayuda de Orlando, decidió seguir su consejo y avanzar en la investigación, reuniendo a los leales del castillo para interrogar a los miembros de la corte. El interrogatorio a los miembros de la corte. La primera parada de Amadís fue en los aposentos del consejero Roderigo, uno de los hombres más cercanos a Briolanja. Durante años, había sido su consejero más confiable, pero ahora todo parecía sospechoso. Roderigo había estado presente en los banquetes donde Briolanja había consumido los alimentos y bebidas que, según la investigación, podrían haber sido contaminados con veneno. Amadís se acercó a Roderigo, quien lo recibió con una expresión preocupada. El consejero, aunque nervioso, trató de mantener la compostura. «¿Qué ocurre, noble caballero? ¿Por qué me haces estas preguntas?», dijo Roderigo con un tono de voz casi temeroso. Amadís no dudó en responder. «La vida de Briolanja está en peligro. Los rumores apuntan a que alguien de confianza dentro de la corte está detrás de este crimen. No puedo permitir que sigas actuando como si nada pasara. Necesito saber la verdad». Roderigo, al verse acorralado, intentó defenderse. «Te aseguro que no tengo nada que ver con esto, Amadís. Mi lealtad a la reina es inquebrantable, y cualquier insinuación de lo contrario es falsa». A pesar de sus palabras, Amadís notó que había algo extraño en su actitud. Había un nerviosismo oculto en su mirada, y sus manos temblaban ligeramente. Amadís no pudo dejar de sospechar. Aunque no tenía pruebas, algo en su comportamiento no cuadraba. Después de una breve conversación, Amadís le pidió que se retirara, pero no dejó de observarlo desde lejos. Al mismo tiempo, Orlando, que había estado en las sombras escuchando el interrogatorio, se acercó a Amadís y susurró: «No confíes completamente en Roderigo.
Hay algo en él que no me gusta. Un hombre tan cercano a la reina puede tener mucho que ganar o perder con su caída. Amadís asintió. Aunque no tenía pruebas concluyentes, sus sospechas aumentaban. Decidió que debía investigar más a fondo y seguir vigilando al consejero. El descubrimiento del traidor. La investigación avanzó lentamente, pero al poco tiempo, se revelaron detalles inquietantes sobre varios otros miembros de la corte. Uno de los sirvientes, que había estado trabajando cerca de los aposentos de la reina, reveló que había visto a Roderigo en una conversación secreta con Valeroso, el tirano derrotado, antes de que el veneno comenzara a afectar a Briolanja. El sirviente, tembloroso y temeroso de represalias, compartió su testimonio con Amadís en privado, asegurando que había escuchado a Roderigo hablar sobre planes de debilitar a la reina para que Valeroso pudiera recuperar el trono. El hecho de que Roderigo hubiera estado en contacto con Valeroso fue la clave que Amadís necesitaba para confirmar sus sospechas. Aunque no existía evidencia directa de la colaboración entre ellos, las palabras del sirviente arrojaban una luz sombría sobre la relación entre el consejero y el tirano caído. Con esto en mente, Amadís organizó una reunión secreta con Orlando para trazar un plan. «Tenemos que actuar rápido», dijo Amadís, su voz llena de determinación. «No podemos permitir que el traidor siga operando en la sombra. Debemos confrontar a Roderigo y obtener una confesión». Orlando asintió, y juntos idearon un plan para desvelar la verdad. Sabían que la confrontación sería peligrosa, pero no había vuelta atrás. Necesitaban que Roderigo confesara su complicidad en el envenenamiento de Briolanja y su traición al reino. La confrontación final. Esa misma noche, cuando la corte estaba sumida en el silencio y las luces se apagaban en los pasillos del castillo, Amadís y Orlando se dirigieron a los aposentos de Roderigo. Sabían que no sería una tarea fácil, pero Amadís confiaba en su lealtad a la justicia. Cuando llegaron a la habitación del consejero, Amadís golpeó la puerta con firmeza. Al principio, no hubo respuesta, pero pronto la puerta se abrió lentamente, revelando a Roderigo, que miró a Amadís con una expresión de sorpresa y desconfianza. «¿Qué sucede, noble caballero?», preguntó, con una falsa calma en su voz. Amadís no perdió tiempo y, con voz firme, dijo: «Sé la verdad. Sabemos de tu traición, y sabes que no podemos permitir que sigas engañando a la reina. El veneno que ha afectado a Briolanja proviene de ti, y está claro que tus conexiones con Valeroso no son casuales». Roderigo palideció al escuchar estas palabras, y su rostro mostró un profundo miedo. Intentó hablar, pero las palabras le fallaron. Entonces, con un gesto desesperado, cayó de rodillas. «No, no fue mi intención. Estaba siendo manipulado. No pude resistirme. Valeroso me prometió poder y riqueza si ayudaba a derribar a la reina». La confesión de Roderigo fue un golpe duro para Amadís. El traidor había actuado por avaricia, pero también por miedo. Valeroso, aunque derrotado, aún tenía seguidores que deseaban restaurarlo al trono. Roderigo, en su ambición, había sucumbido a las tentaciones del tirano y había vendido su lealtad a cambio de promesas vacías. Amadís miró fijamente al traidor antes de hablar. «Tu traición ha puesto en peligro la vida de la reina y la estabilidad del reino. No podemos permitir que un hombre como tú siga libre». Con esa sentencia, Amadís ordenó que Roderigo fuera arrestado y puesto bajo custodia. Aunque la justicia debía cumplirse, Amadís sabía que el traidor debía ser juzgado según las leyes del reino. El tratamiento de Briolanja y la restauración de la paz. Con la confesión de Roderigo y el veneno identificado, los médicos del reino pudieron finalmente encontrar el antídoto que salvaría la vida de Briolanja. La reina, aunque aún débil, comenzó a recuperarse lentamente. La paz fue restaurada, y los rumores sobre la conspiración fueron sofocados. Sin embargo, el reino aún enfrentaba amenazas. La sombra de Valeroso y sus seguidores no desaparecía por completo. Amadís, al saber esto, comprendió que su misión no había terminado. Aunque Briolanja se encontraba a salvo, nuevas aventuras y desafíos se cernían sobre él y el reino. Este capítulo marca un punto culminante en la historia de Amadís de Gaula, ya que revela la identidad del traidor y desmantela una peligrosa conspiración dentro de la corte. Amadís, con su valentía y astucia, demuestra ser un caballero no solo de gran habilidad en combate, sino también un líder capaz de enfrentar las traiciones más profundas para proteger lo que es justo. La amenaza de Valeroso aún está presente,
lo que sugiere que nuevas aventuras y desafíos aguardarán a Amadís en su lucha por la justicia. Capítulo 8. La venganza de los seguidores de Valeroso y la batalla en los límites del reino. A pesar de que Briolanja comenzó a recuperarse de los efectos del veneno, y la traición de Roderigo fue finalmente descubierta, Amadís sabía que la paz en el reino era frágil. Valeroso, el tirano depuesto, todavía tenía seguidores leales que conspiraban en las sombras, y la amenaza de su regreso al poder no se desvanecía. El nombre de Valeroso seguía siendo susurrado en los pasillos de castillos lejanos y en las aldeas del reino, y aquellos que deseaban su tiranía no se detendrían ante nada para lograr su regreso. Amadís, siempre atento y con un sentido de justicia profundo, no podía permitirse bajar la guardia. Sabía que no sería suficiente capturar a Roderigo. La conspiración era más amplia de lo que parecía, y la red de seguidores de Valeroso se había extendido más allá de la corte. Los rumores apuntaban a que los leales al tirano se estaban agrupando en los límites del reino, en un antiguo castillo abandonado, conocido por ser un refugio para aquellos que se oponían al gobierno de Briolanja. La noticia llegó a Amadís a través de uno de sus espías, que había estado vigilando los movimientos de los posibles cómplices de Valeroso. El espía le informó que un ejército pequeño pero bien entrenado se estaba preparando para atacar las fronteras del reino, con la intención de derrocar a la reina y reinstalar a Valeroso como monarca. El lugar elegido para el enfrentamiento era un campo abierto cerca de los bosques del norte, una región remota pero estratégica para cualquier ejército que deseara atacar sin ser detectado. La decisión de marchar hacia el enfrentamiento. Al recibir esta noticia, Amadís se reunió rápidamente con sus caballeros más leales. Sabía que la amenaza era inminente, y aunque el reino aún estaba en proceso de sanar, no podía permitir que los seguidores de Valeroso tomaran ventaja. Briolanja, a pesar de estar aún débil por el veneno, comprendió la gravedad de la situación y le dio su apoyo. Sin embargo, le rogó que no arriesgara su vida en esta batalla, pues su misión era más importante que cualquier victoria militar. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi reino está en peligro. Mi deber es defenderlo, Briolanja, dijo Amadís, con firmeza. Aunque no pueda salvar el reino de todos los peligros, debo enfrentar este mal. La paz que has ganado con tanto esfuerzo no se puede perder. Con esa determinación, Amadís partió hacia el norte con un grupo de caballeros seleccionados y un contingente de hombres de armas. Sabía que el terreno era difícil y el clima podría jugar en su contra, pero la urgencia de la situación no dejaba lugar a dudas. La batalla en los límites del reino sería decisiva. La marcha hacia el castillo abandonado. El viaje hacia los límites del reino fue largo y agotador. Los caminos eran empinados y llenos de peligros naturales, y el clima inestable dificultaba aún más la travesía. Sin embargo, Amadís y sus hombres no desfallecieron. Sabían que, aunque la naturaleza tratara de retrasarlos, debían llegar antes de que el ejército de Valeroso tuviera la oportunidad de atacar. Durante la marcha, Amadís reflexionó sobre lo que significaba este enfrentamiento. Si bien había luchado en innumerables batallas, esta era diferente. No solo se trataba de proteger a Briolanja y al reino, sino de erradicar una amenaza que, si no se extinguiera, podría regresar una y otra vez. Los seguidores de Valeroso no solo deseaban recuperar el trono, su lealtad a él era profunda, y su sed de poder era insaciable. Amadís no solo enfrentaba a un ejército, sino a la esencia misma de la tiranía y la injusticia. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a las cercanías del antiguo castillo donde se había refugiado el ejército de Valeroso. El castillo, ruinoso y cubierto de maleza, se alzaba solitario en medio de una vasta llanura, rodeado de densos bosques que ofrecían poca visibilidad desde el exterior. La noche había caído, y la oscuridad parecía envolver todo a su alrededor. La batalla en el castillo. Amadís y su ejército se prepararon para el enfrentamiento. Sabían que atacar un castillo tan bien defendido no sería fácil, pero la ventaja de la sorpresa estaba de su lado. Con su espada en la mano y su corazón lleno de determinación, Amadís dio la orden de avanzar. Al llegar a las puertas del castillo, un fuerte crujido resonó cuando los hombres de Amadís golpearon las puertas de hierro con sus mazas. Los seguidores de Valeroso, al parecer, no esperaban un ataque tan rápido, y la sorpresa fue total. Sin embargo, pronto se dieron cuenta del peligro y comenzaron a reunir fuerzas para defender el castillo. Los primeros combates fueron intensos. Los caballeros leales a Amadís lucharon con valentía, abriendo paso a través de los soldados enemigos.
Las espadas chocaban con fuerza, y el sonido de la batalla llenaba el aire. Amadís se destacó entre sus hombres, liderando el ataque con valentía y habilidad. Cada golpe que daba parecía estar imbuido con la furia de la justicia, y su reputación como caballero era más que merecida. Sin embargo, a medida que avanzaban, Amadís se dio cuenta de que el enemigo no era tan débil como parecía. Los seguidores de Valeroso, aunque desorganizados, luchaban con una ferocidad desesperada, y parecía que tenían ventaja en ciertos puntos del castillo. Amadís, reconociendo la amenaza, cambió su estrategia y comenzó a coordinar a sus hombres para realizar un asedio más meticuloso. El líder de los enemigos, un hombre alto y de rostro sombrío, salió al frente de las tropas enemigas, desafiando a Amadís a un combate singular. El hombre, llamado Danton, era conocido por su brutalidad en el combate y su lealtad inquebrantable a Valeroso. Había sido uno de los generales más temidos del tirano. Amadís aceptó el desafío sin dudarlo. Sabía que, al derrotar a Danton, podría desmoralizar al ejército enemigo y reducir la resistencia. El enfrentamiento entre ambos fue titánico, cada uno de ellos con habilidades de combate excepcionales. Amadís movía su espada con una destreza fluida, mientras que Danton respondía con golpes brutales, buscando derribar a su oponente con su fuerza imparable. La lucha fue encarnizada, pero, al final, Amadís logró desarmar a Danton y lo dejó fuera de combate. El ejército de Valeroso, viendo a su líder derrotado, comenzó a ceder. Amadís aprovechó el momento y ordenó a sus caballeros que presionaran aún más, tomando el control total del castillo. La victoria de Amadís y la disolución de la amenaza. Con la caída de Danton, los seguidores de Valeroso se rindieron, y el castillo fue tomado sin mayores resistencias. Los pocos sobrevivientes fueron capturados y llevados ante Amadís, quien, en un acto de misericordia, permitió que muchos de ellos regresaran a sus hogares, dejando claro que no deseaba exterminar a aquellos que habían sido engañados por la tiranía, pero se aseguraba que la paz se mantendría. La amenaza de Valeroso había sido contenida una vez más, y el reino de Briolanja podía respirar tranquilo, al menos por un tiempo. Amadís y su ejército regresaron al castillo, donde la reina los recibió con agradecimiento, aunque consciente de que la paz no sería eterna. Este capítulo marcó una victoria crucial en la lucha por la justicia, pero también dejó claro que las sombras de la tiranía no se disiparían fácilmente. La guerra por la estabilidad del reino continuaría, y Amadís estaría siempre listo para enfrentarse a cualquier desafío, por más grande que fuera. Este capítulo refleja el conflicto continuo que Amadís enfrenta, no solo como caballero en busca de justicia, sino como líder en una batalla por la libertad y la paz del reino. La victoria sobre los seguidores de Valeroso es decisiva, pero deja en claro que la lucha por el bien nunca es sencilla ni definitiva. La presencia de Amadís y su valentía siguen siendo la esperanza para el reino de Briolanja. Capítulo 9. El duelo con el caballero desconocido y la revelación del misterioso hechizo. Después de la victoria en el castillo de los seguidores de Valeroso, Amadís regresó al reino con la sensación de que la paz, aunque momentáneamente restaurada, aún no era total. Los ecos de la tiranía y la desconfianza seguían presentes en los rincones más remotos del reino. Aunque muchos de los leales a Valeroso habían sido derrotados, había rumores de que otros caballeros de tierras lejanas estaban buscando venganza por la caída de su líder. Durante los días posteriores, Amadís se dedicó a asegurar que el reino se reconstruyera, y la reina Briolanja confiaba plenamente en su consejo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por consolidar la paz, algo en el aire parecía inquietante. En una noche particularmente oscura y sin luna, cuando la calma había descendido sobre el castillo, un nuevo desafío se presentó de una manera misteriosa. Un hombre desconocido, cubierto completamente con una armadura negra y con una capa oscura que le cubría el rostro, llegó al castillo. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. La única certeza era que llevaba consigo un desafío en forma de duelo. Este caballero enmascarado, que se hacía llamar el Sombra, llegó a las puertas del castillo con una carta que entregó directamente a Amadís, sin mediar palabra. La carta, escrita con tinta roja, contenía solo unas pocas líneas. Te desafío a un combate, Amadís, hijo de la justicia. No es por honor ni por venganza, sino por una maldición que ha caído sobre ti y sobre los reinos que has tocado. Encuentra el valor para enfrentarte a mí, y tal vez conozcas el verdadero poder de tu destino. La carta era enigmática, pero el tono de amenaza era claro. Amadís, sin dudarlo, aceptó el reto,
reconociendo que alguien que desafiaba su honor de esa manera debía ser detenido antes de que causara más problemas. La preparación para el combate. El duelo fue acordado para el amanecer del día siguiente, en un campo cercano al castillo. Amadís no sabía qué esperar de su misterioso oponente, pero estaba preparado para lo peor. Durante toda la noche, meditó sobre las palabras de la carta, intentando descifrar su significado. La mención de una maldición le inquietaba profundamente. Había luchado muchas batallas, pero un hechizo o maldición era algo que jamás había enfrentado. Mientras tanto, los habitantes del reino, sabedores del inminente enfrentamiento, se reunieron en los muros del castillo para observar. Aunque Amadís les había dado a todos una sensación de seguridad, ahora no estaba claro si esa seguridad era suficiente para enfrentarse a lo desconocido. El encuentro en el campo de batalla. Cuando finalmente llegó el amanecer, Amadís se presentó en el campo de batalla, luciendo su armadura resplandeciente y montando su fiel corcel. Frente a él, en medio de la niebla matutina, se erguía el Sombra, una figura imponente, envuelta en un aura de misterio. Su armadura negra reflejaba la luz débil del sol naciente, creando una atmósfera ominosa. El Sombra no dijo palabra alguna. Solo desenvainó su espada, que brillaba con una intensidad inquietante, y se preparó para la batalla. Amadís, siempre confiado en su habilidad, no se dejó intimidar y desenvainó su espada fulgente, lista para la lucha. El combate comenzó con una velocidad impresionante. Ambos caballeros lucharon con furia, sus espadas chocando en una sinfonía de metales que resonaba en el aire. Amadís atacaba con precisión, pero su oponente, a pesar de su apariencia misteriosa, demostraba una destreza sorprendente, parando cada golpe con facilidad. El Sombra parecía predecir los movimientos de Amadís, como si tuviera un conocimiento sobre sus técnicas. La batalla avanzaba a gran velocidad, con ambos caballeros avanzando y retrocediendo, buscando un punto débil en el otro. Amadís notó que, aunque estaba luchando con toda su habilidad, había algo extraño en el comportamiento de su oponente. El Sombra no solo estaba luchando con habilidad, sino que sus movimientos parecían ser guiados por una fuerza externa, como si algo más estuviera influyendo en él. El misterio del hechizo. En el clímax del combate, Amadís logró desarmar a El Sombra, pero en ese mismo momento, algo extraño sucedió. El caballero desconocido cayó al suelo y se levantó nuevamente, como si no hubiera sufrido ningún daño. La armadura negra que llevaba se iluminó con una luz sobrenatural, y una sombra extraña se desprendió de su cuerpo, flotando alrededor de él. Amadís dio un paso atrás, sorprendido. Fue entonces cuando el Sombra habló por primera vez, y sus palabras fueron profundas y llenas de misterio. Has luchado bien, noble caballero, pero lo que no sabes es que este combate no era solo por honor. No es un simple duelo. Es el resultado de un hechizo que fue lanzado sobre ti hace mucho tiempo, cuando naciste. Cada victoria que has obtenido ha sido, en parte, debido a la maldición que está atada a tu destino. Amadís quedó helado ante las palabras del enmascarado. No comprendía completamente lo que quería decir el Sombra, pero estaba claro que algo mucho más grande y oscuro estaba en juego. El Sombra continuó. Eres el elegido, Amadís, para llevar una carga que pocos comprenderán. Aquellos que buscan venganza contra ti lo hacen por un propósito mayor: desatar el verdadero poder que está sellado en tu alma. Solo enfrentando esta oscuridad podrás entender el verdadero alcance de tu destino. En ese momento, la sombra que flotaba a su alrededor pareció intensificarse, y la figura del Sombra comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una ilusión. Amadís, confundido y atónito, intentó acercarse, pero el caballero desapareció antes de que pudiera hacer algo. La revelación de un destino desconocido. Con la desaparición del Sombra, el campo de batalla quedó en un silencio profundo. Amadís permaneció allí por varios momentos, tratando de procesar las revelaciones que había escuchado. La mención de una maldición y de un destino atado a su alma le inquietaba profundamente. Había luchado por la justicia, por el honor y por la paz del reino, pero ahora se encontraba enfrentando algo que no entendía completamente. El misterio que rodeaba a El Sombra no solo desafiaba sus habilidades como caballero, sino también sus creencias sobre el destino y la magia. Amadís sabía que este enfrentamiento no era el final de su lucha, sino el principio de algo mucho más grande y oscuro. La sombra de la maldición mencionada por El Sombra era solo el primer indicio de que algo más peligroso y trascendental estaba en su futuro.
Este capítulo marca un punto de inflexión importante en la historia de Amadís. Ya no se trata solo de enfrentar enemigos visibles o batallas físicas, sino de un destino mucho más oscuro que involucra magia, maldiciones y una fuerza mucho más allá de su comprensión. La aparición de El Sombra sugiere que Amadís debe enfrentarse a pruebas mucho más profundas y espirituales, lo que abre la puerta a futuros desafíos que podrían cambiar el curso de su vida y de todo el reino. Capítulo 10. La búsqueda del sabio ermitaño y el antiguo hechizo. Después de la extraña confrontación con El Sombra, Amadís se vio sumido en una profunda reflexión. Las palabras del caballero enmascarado, sobre una maldición atada a su destino, lo dejaron preocupado. Amadís no era un hombre fácilmente impresionado por supersticiones o misticismos, pero lo que había presenciado en el campo de batalla esa mañana era inexplicable. El poder y la oscuridad que emanaban del Sombra no podían ser ignorados. Había algo mucho más grande en juego que simplemente una serie de enfrentamientos, algo que amenazaba el futuro del reino y su propio ser. La revelación de la maldición, aunque desconcertante, impulsó a Amadís a actuar. Sabía que debía entender la naturaleza de este poder oculto antes de que fuera demasiado tarde. Si había un hechizo relacionado con su vida y sus victorias, alguien debía tener conocimiento sobre ello. Y como no confiaba en los sabios de la corte, decidió buscar respuestas en los lugares más remotos y antiguos del reino. La búsqueda del sabio ermitaño. La leyenda hablaba de un sabio ermitaño, conocido solo como Maestro Roland, que vivía en las montañas del norte, en una cueva apartada donde pocos se atrevían a llegar. Era un hombre venerado por su vasto conocimiento de los misterios de la magia y el destino, pero se decía que se mantenía alejado del mundo, debido a un antiguo juramento. Muchos reyes y nobles lo habían buscado a lo largo de los años, pero solo los verdaderos héroes, los que habían demostrado valentía y pureza de corazón, podían encontrar su morada. Amadís, decidido a obtener respuestas, emprendió el largo y peligroso viaje hacia el norte. Sabía que no sería fácil. Las montañas eran traicioneras, llenas de criaturas salvajes y caminos intransitables. Sin embargo, su determinación era más fuerte que nunca. Si la maldición que mencionó El Sombra era real, debía entender sus orígenes y cómo podía deshacerla. Durante días, Amadís atravesó los densos bosques del norte, enfrentando las dificultades del clima invernal y los obstáculos naturales. La nieve caía con fuerza, cubriendo las rutas, pero Amadís no se detuvo. Su único propósito era llegar al ermitaño y obtener el conocimiento que necesitaba para desentrañar el misterio de su destino. El encuentro con el sabio. Finalmente, después de muchas pruebas y dificultades, Amadís llegó a la cueva donde residía Maestro Roland. La entrada estaba oculta tras una cascada, lo que la hacía aún más difícil de encontrar. El sonido del agua chocando contra las rocas resonaba en la atmósfera, pero dentro de la cueva reinaba un silencio profundo. A medida que Amadís avanzaba hacia el interior, la temperatura bajaba, y una extraña sensación de calma lo invadió. Al llegar a lo más profundo de la cueva, Amadís vio una figura solitaria sentada en el suelo, rodeada de velas encendidas. Maestro Roland, un hombre de aspecto anciano pero con una presencia imponente, lo observó en silencio. Su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, reflejaba una sabiduría insondable. «¿Qué buscas, joven caballero?», preguntó el sabio en un tono profundo y sereno. Amadís se arrodilló ante él, reconociendo su conocimiento superior, y le relató todo lo que había sucedido, desde su lucha contra Valeroso, pasando por la misteriosa aparición del Sombra, hasta la inquietante revelación de la maldición que parecía estar atada a su destino. El sabio escuchó atentamente, sin interrumpir, y al final, soltó un suspiro profundo. «La verdad que buscas no es fácil de encontrar, Amadís. Lo que el Sombra te reveló es solo una parte de una historia mucho más antigua, una historia que se remonta a los orígenes de tu linaje. La maldición que te aqueja fue tejida hace siglos, por manos desconocidas, y su objetivo no es solo destruirte, sino también a todo lo que has creado con tus victorias». Amadís frunció el ceño. ¿Cómo podía ser esto posible? Había ganado tantas batallas, había defendido al reino con honor. ¿Cómo podía estar atado a algo tan oscuro y maligno? Maestro Roland continuó. La maldición está ligada a la espada que empuñas, Fulgente. No es una espada común, sino una arma forjada con magia ancestral. Solo aquellos con un destino marcado por la tragedia pueden empuñarla. La espada es el reflejo de tu alma, y cada victoria que obtienes le da más poder.
Pero hay un precio que pagar. Cada victoria debilita tu humanidad. En el fondo, Fulgente está ligada a la destrucción, y tú, Amadís, eres la pieza central de este juego que no elegiste. El poder que has acumulado es tanto una bendición como una maldición. Amadís escuchó atentamente, comprendiendo por primera vez la magnitud de lo que enfrentaba. Fulgente, la espada que siempre había considerado un símbolo de su justicia, era en realidad un vínculo a algo mucho más oscuro. ¿Cómo podía ser esto? ¿Cómo podía librarse de una maldición que parecía estar incrustada en su destino? La revelación sobre su linaje. Maestro Roland le explicó entonces que la maldición provenía de generaciones pasadas. Amadís no solo era un caballero noble, sino también el descendiente de una antigua línea de guerreros que había sellado un pacto con fuerzas oscuras en un intento de obtener poder. Este pacto había corrompido a su familia, y aunque Amadís había nacido con el corazón de un héroe, el peso de esa herencia lo perseguiría siempre. El único modo de romper la maldición, Amadís, es destruir Fulgente. Pero hacerlo no es tan simple como empuñar otra espada. Para destruirla, deberás atravesar un sendero de sacrificio y dolor. Debes enfrentarte no solo a tus enemigos, sino a ti mismo. Si logras hacerlo, la espada perderá su poder, y con ella, la maldición se desvanecerá. Pero solo si eres capaz de renunciar al poder que te ha acompañado durante toda tu vida. La última parte de las palabras del sabio resonó en Amadís como un eco profundo. ¿Estaba dispuesto a renunciar al poder que había sido su guía y su fuerza en todas sus batallas? Fulgente no era solo una espada, era parte de lo que lo definía. Su vida, sus victorias, todo lo que había logrado, parecía estar vinculado a ese acero encantado. ¿Podría realmente destruirlo y, con ello, destruir la parte de sí mismo que lo había hecho grande? La decisión de seguir adelante. Después de una larga reflexión, Amadís se levantó, con la determinación de que su camino estaba claro. La lucha por la justicia no era solo una batalla externa, sino una interna. Si quería salvar a su reino y a sí mismo, debía estar dispuesto a hacer lo que fuera necesario, incluso si eso significaba perder lo que más valoraba. Gracias, Maestro Roland. Buscaré la manera de destruir la maldición, aunque el precio sea alto. No puedo vivir con este poder si sé que está destruyendo todo lo que amo. Con esas palabras, Amadís se despidió del sabio ermitaño y comenzó su viaje de regreso al castillo. Sabía que aún quedaban muchas pruebas por enfrentar, pero había tomado una decisión crucial. La lucha por la justicia debía ser más grande que el deseo de poder. Este capítulo marca un punto de inflexión en la vida de Amadís, quien ahora debe confrontar un aspecto mucho más profundo de su destino. La revelación de la maldición vinculada a su espada fulgente le muestra que no solo luchaba contra enemigos externos, sino también contra los demonios internos de su propio ser y su linaje. El viaje hacia la autocomprensión y la verdadera libertad está solo comenzando. Capítulo 11. La travesía hacia la isla encantada y la prueba de la renuncia. El regreso de Amadís del encuentro con Maestro Roland fue un viaje marcado por una sensación de profunda incertidumbre. Aunque la revelación sobre la maldición que había atado su destino y su espada fulgente lo había sacudido, también lo había motivado a buscar la única forma de romper el hechizo, destruir la espada que había sido su compañera de lucha. Sin embargo, la tarea no sería fácil. Destruir una espada tan poderosa no era una decisión que pudiera tomarse a la ligera. Además, el sabio había advertido que el camino hacia la destrucción de Fulgente requeriría un sacrificio personal tan grande como la propia espada. Amadís comenzó a comprender que el verdadero reto no residía únicamente en enfrentar a sus enemigos, sino en luchar contra sí mismo, contra la sed de poder y el orgullo que lo habían acompañado durante toda su vida. El pensamiento de renunciar a Fulgente era aterrador, pues la espada era la manifestación de su honor, su fuerza y su identidad. Pero el conocimiento de que su destino estaba marcado por la maldición lo impulsaba a buscar la manera de liberarse de la carga que le había sido impuesta, una carga que amenazaba no solo su vida, sino también la paz de los reinos que había defendido. La isla encantada. En sus investigaciones, Amadís había escuchado rumores sobre una isla misteriosa, conocida como Isla de los Milagros, situada en un remoto rincón del océano. La isla era conocida por ser el hogar de una antigua orden de magos que custodiaban secretos que podían alterar el destino mismo de los hombres. Se decía que aquellos que buscaban la destrucción de objetos mágicos poderosos debían realizar un viaje hacia esta isla, donde se encontraba el último vestigio de magia pura, capaz de deshacer los hechizos más oscuros.
Los relatos sobre la isla eran diversos, y muchos hablaban de los terribles peligros que acechaban a quienes se adentraban en sus aguas, pero Amadís no tenía otra opción. Si quería destruir la maldición que lo ataba a Fulgente, debía enfrentarse a los peligros de la isla. Con determinación, reunió a sus hombres más leales y partió hacia el océano, dispuesto a enfrentar lo desconocido. El viaje hacia lo desconocido. El mar, en su habitual misterio, se mostró tanto bondadoso como peligroso. Durante días, Amadís y su tripulación navegaron a través de aguas turbulentas, enfrentando tormentas y vientos que parecían empujar su barco en direcciones contrarias. Pero la voluntad de Amadís no flaqueó. Sabía que su destino estaba ligado a esta travesía, y la oscuridad que lo rodeaba solo fortalecía su determinación. En la tercera noche de navegación, cuando la luna estaba completamente oscura, el mar parecía calmarse de manera inusitada, y una niebla espesa comenzó a envolver el barco. La tripulación no podía ver más allá de unos pocos metros, y una sensación de inquietud se apoderó de todos. Amadís, de pie en la cubierta, observaba la niebla con atención, reconociendo que algo sobrenatural estaba sucediendo. Sabía que estaban cerca de la isla, pero el silencio profundo que se había apoderado del océano era aterrador. De repente, el barco comenzó a deslizarse lentamente, como si algo invisible lo estuviera guiando. Los hombres miraban a su alrededor, confundidos, pero Amadís, con una calma inquebrantable, comprendió que este era el momento en que debía dar el siguiente paso. El barco llegó finalmente a una costa rocosa, y las olas golpearon con fuerza las piedras, como si intentaran advertirles del peligro que acechaba. La entrada a la isla. La isla no era como cualquier otro lugar que Amadís hubiera conocido. La vegetación, aunque exuberante, parecía haber crecido de manera caótica, como si la tierra estuviera viva, consciente de la presencia de los intrusos. Extrañas criaturas merodeaban entre los árboles, pero no atacaron a la tripulación. Era como si la isla misma estuviera observando, esperando a que Amadís tomara la decisión que cambiaría su vida para siempre. El camino hacia el centro de la isla, donde se encontraba el antiguo templo que albergaba el poder necesario para destruir la espada, era arduo y peligroso. A medida que avanzaban, se encontraban con trampas naturales, como abismos escondidos, raíces que se convertían en serpientes, y extrañas visiones que distorsionaban la realidad. Todo parecía diseñado para poner a prueba la voluntad de aquellos que intentaban llegar al templo. La prueba de la renuncia. Cuando Amadís y su grupo finalmente llegaron al templo, un inmenso portal de piedra que se alzaba sobre ellos, se encontraron con una última prueba, la prueba de la renuncia. En el interior del templo, en una sala iluminada por una luz dorada, descansaba un pedestal sobre el que yacía una espada que brillaba con la misma intensidad que Fulgente. Esta espada, sin embargo, parecía mucho más antigua, y su forma estaba envuelta en un halo de energía pura. Junto a la espada, un anciano de aspecto sabio, vestido con una túnica que reflejaba la luz del templo, se encontraba esperando. Amadís se acercó al pedestal, pero el anciano levantó una mano, deteniéndolo. Eres el elegido, Amadís, pero para destruir la maldición que te persigue, debes primero renunciar a la espada que te ha dado poder. La prueba no está en luchar ni en vencer a un enemigo, sino en tu capacidad de soltar aquello que más valoras. La espada fulgente es tu mayor tesoro, pero también es tu mayor enemigo. Si no puedes dejarla atrás, nunca podrás destruir la maldición que te atañe. El anciano miró a Amadís con ojos sabios, y Amadís sintió una presión abrumadora en su corazón. Frente a él se encontraba lo que representaba su identidad, su fuerza, su honor, la espada con la que había defendido reinos enteros y había vencido innumerables enemigos. Sin embargo, en su corazón sabía que la única forma de liberar su alma y el futuro del reino era abandonar la espada. El anciano le ofreció la espada antigua, la cual, a diferencia de Fulgente, parecía luminosa, purificada. Amadís sintió que debía hacer una elección entre las dos espadas, continuar aferrándose a la que le había dado poder, o dejarla atrás y aceptar el sacrificio. Con una respiración profunda, Amadís cerró los ojos y, con una determinación renovada, dejó caer Fulgente sobre el pedestal. El sonido del metal al tocar la piedra resonó como un eco en todo el templo. La luz que emanaba de la espada desapareció, y una sensación de alivio recorrió su ser. Amadís no podía evitar sentir que algo dentro de él había cambiado, como si una carga pesada hubiera sido retirada. El anciano sonrió y le entregó la espada pura. Has pasado la prueba, Amadís.
El poder de la espada que llevas ya no te controlará. Has demostrado que, aunque el poder es tentador, tu verdadero destino está en la justicia, no en la violencia. La vuelta al reino. Con la nueva espada en sus manos, Amadís comprendió que su vida había dado un giro irreversible. Ya no era solo un caballero que luchaba por honor, sino un hombre que había aprendido el verdadero significado del sacrificio y la renuncia. Regresó al reino con la convicción de que su destino no dependía de la espada ni de la lucha, sino de las decisiones que tomaba desde lo más profundo de su corazón. Este capítulo marca el comienzo de un cambio fundamental en la vida de Amadís. La prueba de la renuncia es una de las más difíciles a las que se ha enfrentado, y la decisión de dejar atrás Fulgente, la espada que lo había acompañado durante toda su vida, es un acto de verdadero heroísmo. A partir de aquí, Amadís se prepara para enfrentar las consecuencias de sus decisiones, tanto dentro de su ser como en el reino que ha jurado proteger. Capítulo 12. El regreso al reino y la confrontación con los enemigos del corazón. La travesía de Amadís por la isla encantada y la profunda transformación que había experimentado al renunciar a Fulgente lo dejaron marcado de una manera que jamás habría imaginado. Durante semanas, navegó de regreso hacia el reino, y mientras el barco surcaba el mar en calma, la mente del caballero se encontraba inmersa en los recientes eventos. Había dejado atrás la espada, el símbolo de su poder, y en su lugar portaba una nueva, luminosa, pero de una naturaleza mucho más pura y sin la carga de la maldición que había dominado su destino. A pesar de su victoria, un sentimiento de incertidumbre lo acompañaba, como si su sacrificio no fuera suficiente. La llegada al reino. Cuando las costas del reino finalmente se alzaron en el horizonte, Amadís sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El regreso al hogar significaba enfrentar de nuevo los desafíos de su reino, aquellos que se desataban fuera de las sombras de su propia alma. La paz que había buscado durante su viaje podría ser efímera. Había dejado atrás a El Sombra, el oscuro caballero que lo había desafiado, pero aún persistían las dudas sobre la naturaleza de la maldición. Amadís no sabía si su sacrificio sería suficiente para restablecer el equilibrio. El barco tocó tierra con suavidad, y Amadís, junto con su grupo, desembarcó en la ciudad costera donde comenzaba su camino hacia el castillo real. Los habitantes, al ver a su líder de regreso, lo recibieron con vítores y aplausos, pero Amadís no podía evitar sentirse distante de la escena que lo rodeaba. Aunque el pueblo lo celebraba, él sabía que el viaje que había hecho lo había cambiado en un nivel mucho más profundo, y el reino podría no comprender lo que había tenido que sacrificar. La confrontación con los enemigos políticos. Al llegar al castillo, se encontró con una escena bastante diferente a la que había esperado. El rey, su padre adoptivo, Reinaldo, estaba en una reunión urgente con sus consejeros, quienes debatían sobre un creciente peligro en el reino, una coalición de caballeros renegados y nobles traidores que habían aprovechado la ausencia de Amadís para sembrar la discordia y la inestabilidad. A medida que el caballero cruzaba el umbral de la sala del trono, los ojos de todos se posaron sobre él. Aunque su regreso era motivo de alegría, también traía consigo una sensación de tensión palpable. Reinaldo, al verlo entrar, sonrió brevemente, pero su expresión pronto se oscureció cuando lo miró más de cerca. «Hijo mío, me alegra verte nuevamente. Pero veo en tus ojos algo que no comprendo. ¿Qué ha sucedido en tu viaje? ¿Estás listo para enfrentar lo que queda por hacer?» Amadís lo miró con seriedad, y sin decir palabra alguna, entregó a Reinaldo la espada que había recibido en la isla, la nueva espada, luminosa y pura. El rey tomó el arma con un gesto de sorpresa, sin comprender completamente lo que representaba. «He dejado atrás lo que me ha acompañado durante toda mi vida, padre. La maldición ya no me afecta, pero mis enemigos siguen presentes, no solo fuera de mí, sino también dentro de los muros de este reino». En ese momento, uno de los consejeros del rey, un hombre de rostro astuto y ojos desmedidamente calculadores, intervino. «¿Cómo podemos confiar en ti si ahora has abandonado tu propia espada, Fulgente, la cual nos daba la seguridad de que eres un caballero invencible? ¿Qué clase de caballero deja su mayor símbolo de poder por un objeto desconocido?» El consejero, un hombre llamado Orós, intentaba sembrar la duda en la mente del rey. Su voz, cargada de veneno, revelaba una hostilidad latente hacia Amadís, quien, por alguna razón, sentía que aquellos que lo rodeaban no solo temían su fuerza, sino también su pureza de corazón. Amadís respondió con calma, mirando fijamente a Orós. «Mi verdadera fuerza no está en el hierro de mi espada, sino en el hierro de mi voluntad.
He dejado Fulgente atrás porque su poder era una carga. El verdadero poder está en servir al reino sin la necesidad de gloria personal. Si no lo entiendes, no soy yo quien debe rendir cuentas. La sala quedó en silencio tras estas palabras. Orós apretó los labios, pero no dijo nada más. El rey Reinaldo observó atentamente a Amadís, notando la serenidad y determinación que emanaban de él. Fue entonces cuando comprendió que su hijo adoptivo no solo había cambiado por fuera, sino también por dentro. La traición en el castillo. Sin embargo, no todos dentro del castillo compartían el mismo respeto por Amadís. Esa misma noche, mientras el caballero descansaba en sus aposentos, un mensaje llegó a sus manos. Un mensaje misterioso que hablaba de una nueva amenaza. Una traición interna estaba en marcha. Orós, el consejero que había sembrado discordia en la sala del trono, estaba conspirando con los nobles más poderosos del reino para derrocar a Reinaldo y tomar el control del trono. Los rumores hablaban de un pacto con el malvado caballero El Sombra, quien, aunque había sido derrotado, seguía siendo una sombra oscura que influía en los corazones de los traidores. Amadís se enfrentaba ahora a una paradoja. Su enemigo, en su forma más oscura, no solo era un hombre armado con espadas, sino una conspiración tejida desde las entrañas de su propio hogar. El reino que había jurado proteger estaba en peligro, no por fuerzas externas, sino por aquellos que habían estado más cerca de él que nunca. La confrontación con Orós y los traidores. La noticia de la traición fue recibida con furia por Amadís, quien entendió que el verdadero desafío no era solo derrotar a los caballeros y fuerzas malignas del reino, sino aquellos que usaban la manipulación y el engaño desde dentro. Decidió enfrentar la amenaza de manera directa. Con una valentía renovada, reunió a un pequeño grupo de caballeros leales y se dirigió a la sala del trono, donde Orós y los demás traidores se habían reunido en secreto. Al entrar, Amadís vio cómo Orós, al percatarse de su presencia, se levantó con un gesto de sorpresa y desesperación. Los nobles, al verlo llegar, intentaron sacar sus espadas, pero el caballero ya había desenfundado la nueva espada, más ligera y pura que Fulgente, pero igualmente mortal. La confrontación no fue larga. Los traidores, aunque armados, no podían hacer frente a la determinación y destreza de Amadís, quien derrotó a Orós y a sus cómplices con rapidez y precisión. Al final de la confrontación, Orós y los demás conspiradores fueron capturados y llevados ante el rey. El castillo, al igual que el reino, parecía haber respirado de nuevo, liberado de una amenaza interna que se había gestado en las sombras. Este capítulo profundiza en la transformación interna de Amadís, quien, al regresar al reino, se enfrenta no solo a amenazas externas, sino a una traición que se encuentra dentro de los muros de su hogar. Su sacrificio al renunciar a Fulgente lo ha fortalecido, y ahora se encuentra luchando por la estabilidad y la justicia dentro de su propio reino, enfrentándose tanto a enemigos visibles como invisibles. La amenaza de los traidores marca el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa donde la lucha no es solo física, sino también moral y política. Capítulo 13. La revelación del misterio ancestral y la unión con la princesa Oriana. El día después de la confrontación con Orós y los nobles traidores, el reino volvió a la calma, pero la paz era frágil. Amadís sabía que el regreso a la normalidad no sería inmediato. Aunque había salvado a su padre adoptivo, el rey Reinaldo, y restaurado el orden en el castillo, todavía había mucho que no entendía sobre los eventos que se habían desatado en su vida. La maldición que lo había perseguido, la renuncia a Fulgente, la traición interna, todo parecía entrelazarse de una manera que Amadís no podía explicar por completo. Algo más profundo se estaba gestando, y para comprender la verdadera naturaleza de su destino, debía resolver el enigma que había comenzado cuando se encontraba en la Isla Encantada. La llamada del pasado. Esa misma noche, mientras meditaba sobre todo lo ocurrido, Amadís recibió una inesperada visita en su habitación. Era Flórez, uno de los más leales caballeros que había acompañado a Amadís en su travesía a la isla. En su rostro, una mezcla de asombro y preocupación se reflejaba, lo que indicaba que algo importante estaba sucediendo. «Mi señor», dijo Flórez, inclinándose ante él, «he recibido noticias inquietantes. Un mensajero de tierras lejanas ha llegado al reino. Habla de un antiguo enigma relacionado con tu linaje, algo que podría explicar la maldición que te ha acompañado durante toda tu vida». Amadís frunció el ceño, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en su mente. «¿Qué has descubierto, Flórez?», preguntó con voz firme. El caballero se adelantó,
entregando un pergamino sellado que había recibido en el castillo. Al abrirlo, Amadís leyó las palabras que cambiarían su vida para siempre. Un antiguo hechizo había sido lanzado sobre su familia mucho antes de su nacimiento, y su destino estaba intrínsecamente ligado a un misterioso objeto de gran poder, el cáliz de Gaula. Se decía que este cáliz tenía la capacidad de alterar los hilos del destino y otorgar a su portador un poder inmenso. Sin embargo, también estaba maldito. Quien intentara poseerlo enfrentaría una vida de sufrimiento eterno. Amadís comprendió que, aunque había renunciado a Fulgente, su lucha no había terminado. El cáliz de Gaula no solo explicaba la maldición que lo había perseguido durante tanto tiempo, sino que también era la clave para comprender el futuro de su reino y su propio destino. El mensaje del mensajero mencionaba que el cáliz estaba escondido en algún lugar de los vastos dominios de Oriana, la princesa que siempre había ocupado un lugar importante en su vida. La princesa Oriana y el misterio del cáliz. La relación entre Amadís y Oriana era conocida por todos. La princesa, hermosa y sabia, había sido la razón por la cual Amadís se embarcó en muchas de sus aventuras. A pesar de que sus corazones estaban unidos, siempre hubo obstáculos que les impedían estar juntos. La distancia, las obligaciones del reino y, por supuesto, la maldición que pesaba sobre él. Pero ahora, con el descubrimiento del cáliz de Gaula, el destino de ambos estaba más entrelazado que nunca. Amadís decidió que debía dirigirse a Oriana para compartir la revelación con ella. A pesar de su temor por lo que podría significar esta nueva búsqueda, no había otra opción. La vida de su reino y su propia existencia estaban atadas a la búsqueda de ese cáliz misterioso. Partió al amanecer, acompañado por un reducido grupo de caballeros leales. Durante el viaje, su mente no podía dejar de pensar en Oriana. La última vez que se habían visto, había sido en una despedida amarga, sin saber si algún día se encontrarían de nuevo. Sin embargo, el destino, una vez más, los había llamado a reunirse. El encuentro con Oriana. Cuando Amadís llegó al castillo de Oriana, fue recibido con gran honor, pero también con cierto desconcierto. La princesa, al verlo, no pudo evitar una sonrisa tímida, aunque sus ojos reflejaban una tristeza profunda. Los dos se habían perdido en el tiempo y la distancia, y aunque sus corazones seguían latir con el mismo fervor, había mucho que debía aclararse entre ellos. Amadís, dijo Oriana, su voz cargada de emoción, sabía que regresarías algún día. Pero no sabía que tu regreso traería consigo un misterio tan grande como este. Amadís, con el rostro serio pero lleno de determinación, le reveló todo lo que había descubierto, la maldición, el cáliz de Gaula, y la conexión entre sus destinos. Le explicó que solo juntos podrían resolver el misterio que se había tejido a lo largo de los años. Oriana, al escuchar la historia, se mostró sorprendida, pero rápidamente comprendió la magnitud de lo que estaba en juego. El cáliz no solo era un artefacto de poder, sino también un símbolo de la conexión entre sus linajes. Si podían encontrarlo y destruirlo, eliminarían la maldición que había perseguido a Amadís desde su nacimiento. El cáliz de Gaula, dijo Oriana, es el legado de nuestros ancestros, y aunque su poder es inmenso, también es peligroso. Si no lo destruimos, el reino será condenado a una eternidad de guerra y sufrimiento. La princesa también le reveló algo que él no sabía. La razón por la cual la maldición había afectado a su familia, y no a la de ella, era porque su linaje había estado destinado a ser el protector del cáliz, y solo la unión de ambos linajes podría destruir la maldición. Amadís y Oriana se dieron cuenta de que su destino, siempre marcado por el amor y la tragedia, ahora dependía de una misión aún mayor. El juramento de unión. En ese momento, Amadís y Oriana hicieron un juramento solemne de unirse no solo en espíritu y corazón, sino también en propósito. Juntos, buscarían el cáliz de Gaula y pondrían fin a la maldición que había acosado a sus familias durante generaciones. El viaje hacia el lugar donde el cáliz estaba escondido sería peligroso, y ambos sabían que las fuerzas oscuras que deseaban apoderarse de ese artefacto no se detendrían ante nada. Sin embargo, el amor que compartían, el amor que había sobrevivido a las pruebas del tiempo, les daba la fuerza para enfrentarse a cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Este capítulo es fundamental para el desarrollo del vínculo entre Amadís y Oriana, quienes, al descubrir el misterio del cáliz de Gaula, unen sus destinos no solo en el amor, sino también en una misión común que puede alterar el curso del futuro de su reino. La revelación del cáliz y su conexión con el destino de los dos héroes los lleva a una nueva etapa en su vida, llena de desafíos, sacrificios y, posiblemente,
la clave para la salvación del reino y la destrucción de la maldición que ha marcado a Amadís desde su nacimiento. Capítulo 14. La búsqueda del cáliz de Gaula y los peligros del bosque encantado. Después de jurarse lealtad y compromiso en la misión de destruir la maldición que había perseguido a Amadís y a su linaje, el caballero y la princesa Oriana partieron hacia el corazón del reino, donde se encontraba el cáliz de Gaula. La localización exacta del cáliz, según las antiguas escrituras y leyendas, estaba en un lugar misterioso y enigmático, el bosque encantado. Este bosque, temido por todos, estaba rodeado de leyendas que hablaban de criaturas oscuras, trampas mortales y visiones que podrían desorientar a los viajeros. Solo aquellos con una voluntad fuerte y un propósito claro podían atravesarlo sin sucumbir a sus encantamientos. La travesía hacia el bosque encantado. El viaje hacia el bosque fue largo y arduo. Amadís y Oriana, acompañados por un pequeño grupo de caballeros leales y algunos sirvientes, atravesaron montañas, valles y ríos en busca del lugar donde el cáliz estaba oculto. Aunque la naturaleza del paisaje cambiaba constantemente, las huellas del cáliz se mantenían borrosas, como si el tiempo mismo hubiera intentado borrar su rastro. Durante el camino, la conexión entre Amadís y Oriana se profundizó aún más. El tiempo que pasaron juntos les permitió compartir pensamientos, deseos y temores que no habían podido expresar antes. Oriana reveló a Amadís historias de su infancia, cómo había crecido con la leyenda del cáliz como una parte importante de su vida, aunque su existencia misma siempre había sido tratada como un secreto. La princesa también compartió sus dudas sobre el futuro, ya que ella también sentía el peso del destino que los unía. Por su parte, Amadís, aunque siempre había sido un caballero valiente, confesó que su corazón ahora se veía fortalecido por el amor y la determinación que sentía por Oriana. Era como si las sombras de su pasado se disiparan lentamente con cada paso que daban juntos, pero sabía que la oscuridad del bosque aún se cernía sobre ellos. La entrada al bosque encantado. Finalmente, después de varios días de viaje, llegaron a las fronteras del bosque encantado. Una densa niebla rodeaba la entrada del bosque, y las sombras de los árboles parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. Amadís y Oriana se detuvieron en el borde del bosque, observando con cautela lo que parecía un mundo oscuro y misterioso. Debemos tener cuidado, dijo Amadís, mirando a su alrededor. El bosque está lleno de engaños y trampas. No sabemos qué fuerzas nos esperan allí. Oriana, aunque visiblemente preocupada, asintió. Lo sé. Pero también sé que solo juntos podemos encontrar el cáliz y destruir la maldición. Nuestro destino está aquí. Con esa determinación, ambos entraron en el bosque. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, con árboles que parecían cerrarse a su paso. Los sonidos de la naturaleza se apagaban gradualmente, y el aire se volvía más denso, como si algo invisible los observaba. Los caballeros que los acompañaban, aunque valientes, empezaron a mostrar signos de inquietud, y algunos murmuraron entre sí sobre los extraños sucesos que ocurrían a su alrededor. Los primeros desafíos. Pronto, el grupo se vio enfrentado a las primeras pruebas del bosque. Un extraño susurro comenzó a rodearlos, como si voces invisibles intentaran guiarlos hacia caminos equivocados. Amadís y Oriana trataron de mantenerse firmes, pero el bosque estaba lleno de ilusiones y engaños. De repente, el grupo se encontró frente a un río que no aparecía en los mapas ni en las leyendas. El agua era negra como el carbón, y a pesar de que parecía tranquila, un extraño resplandor la iluminaba desde el fondo. Nadie en el grupo podía explicarse cómo había surgido el río, pero una sensación de inquietud se apoderó de todos. Oriana, guiada por una corazonada, se acercó al agua y vio reflejada una figura sombría en su superficie. En ese momento, una sombra monstruosa emergió de las aguas, sus ojos brillando con una intensidad que paralizó a todos. Era un ser extraño, una criatura que parecía parte del bosque mismo, con enormes garras y una mirada fija en Oriana. Sin pensarlo, Amadís sacó su espada, dispuesto a enfrentarse a la bestia. Pero antes de que pudiera atacar, la figura se desvaneció en una nube de niebla, dejando una sensación de desorientación entre los presentes. Esto no es normal, dijo Amadís, su voz tensa. El bosque está jugando con nuestra mente. Oriana, tomando una profunda respiración, agregó. El bosque está protegiendo el cáliz. Nos desafía para ver si somos dignos de poseerlo. Con eso en mente, el grupo continuó su avance, enfrentando cada vez más ilusiones y desafíos.
Entre ellos, una visión de Amadís y Oriana separándose, como si un destino diferente les aguardara a cada uno. Sin embargo, ambos lograron resistir la tentación de seguir los caminos que la magia del bosque les había mostrado. El encuentro con la espectra del bosque. Tras varios días de lucha mental y física contra las ilusiones del bosque, el grupo llegó a una zona más profunda y oscura, donde la niebla era casi total. En ese lugar, apareció una figura fantasmal, una espectra del bosque, que caminaba hacia ellos. Su presencia era fría y aterradora, y su rostro no era más que un espectro sin rasgos, una figura de neblina. ¿Quién osa perturbar mi dominio?, preguntó la espectra, su voz resonando como un eco lejano. Amadís, sin dudarlo, respondió. Somos los elegidos para destruir la maldición que ha azotado nuestras tierras. Buscamos el cáliz de Gaula. La espectra los observó en silencio durante unos momentos antes de hablar nuevamente. El cáliz está más cerca de lo que creéis, pero no llegaréis a él sin antes enfrentaros a lo que más teméis. Solo si sois verdaderos y puros de corazón lograréis encontrar lo que buscáis. Con esas palabras, la espectra desapareció, dejando una sensación de inquietud en el aire. Amadís y Oriana se miraron, comprendiendo que el bosque no solo los desafiaba físicamente, sino que también los ponía a prueba en sus corazones. La pureza de sus intenciones sería lo único que los permitiría llegar al cáliz. La luz del cáliz. Finalmente, después de enfrentar más visiones y engaños, el grupo llegó a una cueva iluminada por una suave luz dorada. Al fondo de la cueva, descansaba el cáliz de Gaula, brillando con una intensidad que desbordaba el ambiente. Amadís y Oriana avanzaron con cautela, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. Al acercarse al cáliz, la magia del bosque parecía disminuir, como si el bosque reconociera su valía. Amadís y Oriana miraron el cáliz con una mezcla de admiración y temor. El destino de su reino, su amor y su vida misma ahora dependían de la decisión que tomaran. Este capítulo describe las pruebas físicas y espirituales que Amadís y Oriana enfrentan mientras atraviesan el bosque encantado en busca del cáliz de Gaula. A lo largo de la travesía, el bosque los desafía con ilusiones, monstruos y pruebas que no solo ponen a prueba su coraje, sino también su pureza y determinación. La aparición de la espectra del bosque y las advertencias que les da los hacen comprender que el desafío final no será solo físico, sino también emocional y moral. Capítulo 15. El destino sellado y la destrucción del cáliz de Gaula. El aire en la cueva se sentía espeso, como si todo lo que había acontecido hasta ese momento hubiera llevado a este preciso instante. Amadís y Oriana se encontraban frente al cáliz de Gaula, esa reliquia ancestral que había marcado el destino de sus linajes durante generaciones. El cáliz, brillante y resplandeciente, emanaba una luz que iluminaba la cueva con un resplandor cálido, pero al mismo tiempo inquietante. La presencia de la reliquia parecía palpable, como si el propio tiempo se hubiera detenido, esperando que los dos héroes tomaran la decisión que alteraría no solo sus vidas, sino también el destino del reino. La tentación del poder. El cáliz, en su perfección dorada, parecía casi mágico. Amadís, a pesar de la gran valentía que había demostrado en tantas batallas, se sintió por un momento tentado por la imagen de poder que emanaba de él. Un poder capaz de alterar la realidad, de moldear el destino a voluntad. A su lado, Oriana, siempre tan sabia y serena, también parecía atraída por la majestuosidad del artefacto. Es tentador, dijo Amadís, su voz grave, un poder como este podría traer la paz definitiva al reino. Podríamos restaurar todo lo que se ha perdido. Oriana, sin embargo, percibió el peligro oculto en esas palabras. Sabía, como Amadís, que el cáliz de Gaula no era solo una fuente de poder. Era una maldición disfrazada. Si cedían a la tentación de usarlo, podrían caer en la misma trampa que habían caído aquellos que habían intentado apoderarse de él en el pasado. El poder corrompía, y lo que comenzaba como una noble intención podría terminar en una tiranía. No, Amadís, respondió Oriana con firmeza, tomando su mano, el poder del cáliz solo nos llevará por un camino de sufrimiento. No podemos permitir que el destino de nuestro reino dependa de una reliquia que ha maldecido a tantas generaciones. La resolución final. Ambos sabían que había llegado el momento de destruir el cáliz, de poner fin a la maldición que había acechado a sus familias. Sin embargo, para ello, necesitaban realizar un sacrificio, destruir no solo la fuente de poder, sino también la esperanza de cambiar el destino mediante el uso de ese poder.
Amadís y Oriana se miraron a los ojos, comprendiendo que el sacrificio de sus propios deseos y ambiciones era el precio que debían pagar por la salvación de su reino. Con una profunda respiración, Amadís levantó su espada, el mismo acero que había usado en tantas batallas, pero ahora para una causa diferente. La espada, forjada con la pureza de su corazón, brilló con una intensidad especial mientras avanzaba hacia el cáliz. «Es el fin de una era», dijo Amadís con voz decidida, «y el comienzo de un futuro sin maldiciones ni sombras que nos persigan». Con un solo golpe certero, Amadís rompió el cáliz. El sonido del cristal al quebrarse resonó por toda la cueva, y una onda de energía desbordante se desató en el aire. La luz dorada del cáliz se desvaneció instantáneamente, y un profundo silencio llenó la cueva. Las sombras que habían cubierto el lugar comenzaron a disiparse, y el ambiente se volvió más claro, como si una pesada carga hubiera sido levantada. La liberación de la maldición. Cuando el cáliz se rompió, la tierra tembló levemente, y una extraña sensación de alivio comenzó a llenar el aire. La maldición que había perseguido a Amadís, a su linaje y al reino entero, había desaparecido finalmente. Oriana y Amadís se miraron en silencio, sabiendo que su sacrificio había sido necesario para romper el ciclo de sufrimiento. Sin embargo, había algo más en sus corazones. El amor que compartían, más fuerte que nunca, ahora podía florecer sin las sombras de la maldición. Un sonido lejano, como el canto de un ave, se escuchó a través de las paredes de la cueva, y poco a poco, las paredes comenzaron a desmoronarse. No como una destrucción, sino como una liberación. La cueva, que antes había sido un lugar oscuro y lleno de trampas, ahora se abría a un nuevo amanecer. El regreso al reino. Con el cáliz destruido y la maldición rota, Amadís y Oriana decidieron regresar a su reino. El viaje de vuelta no estuvo exento de dificultades, pero ambos sabían que su propósito estaba claro y cumplido. A medida que se acercaban a las fronteras de su tierra, vieron la transformación en los corazones de su pueblo. La paz que tanto habían deseado finalmente se materializaba. La tiranía que había acechado a su reino durante generaciones se desvaneció, y el reino comenzó a resurgir de las cenizas del sufrimiento pasado. Al llegar al castillo, fueron recibidos como héroes. El rey Reinaldo, que había sufrido tanto tiempo bajo la amenaza de la maldición, los abrazó con gratitud y alegría. El reino entero celebró el regreso de los dos héroes que habían restaurado la paz. La unión final. La última prueba para Amadís y Oriana fue la más dulce de todas, la culminación de su amor. Con el reino libre de la maldición, el futuro se presentaba ante ellos como una nueva oportunidad. Amadís le pidió a Oriana que se casara con él, no solo como símbolo de su amor, sino también como la promesa de que, juntos, gobernarían el reino con sabiduría y justicia, alejados de las sombras del pasado. Oriana aceptó con una sonrisa llena de amor y esperanza, y el reino celebró no solo la liberación de la maldición, sino la unión de los dos corazones que habían luchado por su futuro. En su boda, rodeados de amigos, familiares y súbditos, Amadís y Oriana sellaron su destino, unidos por el amor y la valentía que los había guiado a través de las pruebas más oscuras. El reino de Gaula, libre finalmente de la maldición que lo había acechado durante generaciones, comenzó una nueva era de prosperidad y paz. Amadís y Oriana gobernaron juntos, sabiendo que su amor y la lucha por el bien común serían su legado eterno. Y así, el destino de Gaula, sellado por la destrucción del cáliz y la valentía de dos corazones nobles, encontró su verdadero propósito. Este capítulo cierra la historia de Amadís de Gaula con la destrucción del cáliz de Gaula, la eliminación de la maldición que había atormentado a los héroes y su reino, y la culminación de la relación entre Amadís y Oriana. La heroica acción de destruir la reliquia no solo restaura la paz y la prosperidad, sino que también consagra el amor y la unión de los dos protagonistas, quienes ahora pueden gobernar un reino libre de la sombra del pasado. La historia de Amadís de Gaula culmina en una visión de esperanza y renovación para todo su pueblo. Y así concluye nuestra aventura en Amadís de Gaula. Si te ha gustado este viaje lleno de valentía, amor y magia, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campanita para no perderte más historias como esta. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido que te acompañe en cada paso. ¡Hasta la próxima!